Entonces, vamos a la segunda charla de nuestro último día del Telcom 2022. Un segundo. Ahora sí, perdón. Vamos con la segunda charla del día de hoy de Telcom 2022, con el tema la gestión de tecnología de información como factor clave de las ciudades inteligentes, a cargo de la ingeniera Gina Maestre. Ella es ingeniera en sistema de la Universidad Industrial de Santander, magíster en informática en la Universidad Industrial de Santander, doctora en ingeniería de sistema y computación de la Universidad del Norte. Ha sido investigadora asociada del grupo de Simón de investigación practicando en proyectos nacionales con el Ministerio de TIC y Ministerio de Educación Nacional. Es investigadora asociada y para evaluadora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Gina, muchísimas gracias por aceptar la invitación y queda todo para que comiences tu exposición. Perfecto, muchísimas gracias, Miriam. ¿Me confirman que ven la pantalla, por favor? Sí, todo se ve. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la sociedad por la invitación. La charla del día de hoy se titula, se titula La gestión de las tecnologías de la información como factor clave de las ciudades inteligentes. Lo que quiero es brindarle a la audiencia una perspectiva un poco más holística acerca de cuál es el rol de las tecnologías de información dentro del éxito del proyecto de ciudades inteligentes y pues discutir algunos panoramas que tenemos en Latinoamérica al respecto. Entonces la agenda está dividida en 4 secciones. En la primera sección voy a introducir el concepto de ciudad inteligente, luego voy a presentar algunas arquitecturas o modelos de gestión alrededor de las tecnologías de la información para este tipo de iniciativas. Voy a presentar unas cifras alrededor de cómo estamos en Latinoamérica en algunas de esas características y los desafíos y oportunidades que tenemos en Latinoamérica en este sentido. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que actualmente el 55% de las personas en el mundo viven en las ciudades y se estima que para el 2050 esto va a incrementar a alrededor del 60 o del 65%. América Latina, aunque no lo creamos, es la región más urbanizada del mundo. ¿Qué quiere decir? Que, no sé, de cada 100 habitantes en Latinoamérica, el 81% vive en las ciudades. Y de pronto nosotros tenemos el imaginario que China, por su gran población, de pronto es de las ciudades más urbanizadas, pero digamos que allá la densidad está más distribuida entre zona rural y zona urbana. Eso no pasa en Latinoamérica y todos sabemos los contextos sociales, políticos, económicos que hemos vivido en Latinoamérica en los últimos 50 años en diferentes países en donde se ha venido forzando ese desplazamiento a las ciudades. En ese sentido, entonces, cuando las ciudades empiezan a crecer en término poblacional, empiezan a evidenciarse algunos problemas y a limitarse las capacidades de las ciudades para gestionar recursos compartidos, llámese gestión de recursos compartidos, agua, energía y vías. ¿Por qué? Porque muchas personas estamos viniendo a las ciudades, pero las ciudades en sus infraestructuras no crecen al mismo ritmo. Todos nos quejamos, por ejemplo, de las congestiones de tráfico en nuestras ciudades capitales, en particular en Latinoamérica, pero obviamente estamos viniendo más personas están adquiriendo un parque automotor, pero las vías siguen siendo prácticamente las mismas. ¿Por qué? Porque esas capacidades de infraestructura de las ciudades, llámese acueductos, vías, redes de energía, no crecen a la misma capacidad en que está creciendo la demanda de los ciudadanos. Entonces, eso ha venido afectando la capacidad de las administraciones públicas para tomar mejores decisiones en pro de disminuir esas amenazas de congestión, contaminación o sobreexplotación que estamos en los centros urbanos. Entonces ahí es cuando vienen las tecnologías de información a apoyar a esas administraciones a tomar mejores decisiones con el uso intensivo de tecnologías de información, con tecnologías emergentes
y con una participación mucho más activa de los ciudadanos, en donde la innovación y la colaboración son aspectos claves dentro de las ciudades inteligentes. No podemos hablar de ciudades inteligentes solamente por tener más infraestructura de conectividad o de acceso a Internet si los ciudadanos no participan desde procesos de innovación y de colaboración para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también para la misma sostenibilidad de los territorios. Todos sabemos los retos que tenemos a nivel mundial en términos de objetivos de desarrollo sostenible, descarbonización de las zonas o de las ciudades, optimización de recursos, uso de energías renovables y eso apunta a esos dos objetivos, ¿no? Calidad de vida, es decir, que no invertamos 3, 4 horas en un desplazamiento ida y vuelta a nuestras compañías o a nuestros lugares de trabajo porque eso impacta en nuestra calidad de vida y la sostenibilidad de las ciudades en términos de los retos que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, entonces, primero las ciudades deben ser capaces de responder las preguntas fundamentales de cómo funcionan. Las ciudades son diferentes, cada ciudad tiene una perspectiva diferente, entonces no podemos simplemente copiar modelos porque en Europa funcionan o porque en otro lugar del mundo funcionan muy bien esos modelos o esos proyectos, esas iniciativas. ¿Por qué? Porque nuestras características de ciudades son muy diferentes. Las problemáticas a las que están abordadas las ciudades también depende de si yo como ciudad tengo interés en promover mejores prácticas desde ciudades inteligentes para transporte, economía o salud, puede que esas prioridades no sean ni siquiera la de mi ciudad vecina, porque ellos están abocados a temas de agricultura, de tecnologías o a temas, por ejemplo, de turismo. Entonces, es muy importante siempre comprender que es un ejercicio individual el cómo asumimos proyectos de ciudades inteligentes. Como les decía, también esas soluciones deben estar basadas en las tecnologías de la información, pero sobre la base de la asociación, cooperación y colaboración, en donde todos los ciudadanos, desde empresas, academia, gobierno y sociedad civil, jugamos un rol importante en el desarrollo de este tipo de iniciativas y que cada vez las tecnologías de información van potenciando esas nuevas formas de colaboración. Y por ejemplo, todos conocemos el caso de Uber o el caso de Waze, en el que surgen nuevos modelos de negocio, pero en el que también el usuario final es parte clave de esos modelos de negocio. Por ejemplo, en el tema de Waze, cuando nosotros reportamos y damos información al sistema, entonces nosotros no solo somos consumidores de esa información, sino que también estamos generando información al sistema en una doble vía. Es que aquí dentro de 3 cuadras o en 3 calles hay un accidente, yo estoy generando información. Y cuando yo consumo, yo tomo la decisión de si pasar por ahí o no pasar por ahí. Entonces son nuevas maneras de relacionamiento con la ciudadanía a través de este tipo de ciudades. Y lo más importante es que el uso exitoso de las tecnologías va mucho más allá de la inversión de hardware y software. Cuando pensamos siempre en ciudades inteligentes, pensamos, no sé, en robotinas o en robots andando por las ciudades o el tema de mucha Wi-Fi pública, acceso a Internet, muchos sensores, pero digamos que hay una relación en otros factores que ya los voy a presentar que no solamente la tecnología de información es suficiente para generar estos contextos. ¿Por qué? Porque no se puede asegurar una alta inteligencia y capacidad de solución a los problemas a menos que ésta estén integradas a una amplia coordinación entre espacios físicos, es decir, el territorio, la ciudad como un espacio geográfico con unas características y unas condiciones particulares, institucionales, en donde el factor de institucionalización, de voluntad, de estrategias a niveles políticos o de política pública juegan un papel importante y obviamente los digitales y son todas las tecnologías dando respuesta a un entorno social. Estas nuevas ciudades entonces se caracterizan porque están funcionando mundos físicos, digitales y biológicos. Entonces los que tengamos, yo aquí tengo por ejemplo un smartwatch, ¿cierto? Es una manera de fusionar mundos físicos
desde la información que genera, no sé, los pasos que yo doy cada día con temas de sensores que están incrustados en este tipo de dispositivos y también hay cómo voy tomando decisiones, cómo van generando información en el que yo puedo tomar decisiones de cómo voy llevando mi día a día. Como les dije, nuevas formas de colaboración y coordinación para ecosistemas digitales, nuevos modelos de negocio, Uber, Airbnb, Waze, o sea, que en el que el modelo tradicional de negocio de yo, alguien, un proveedor y hay un consumidor, está desapareciendo o están surgiendo nuevas formas en las cuales esa dirección, eso es más bidireccional. Yo aporto o yo genero una información, pero yo también puedo recibir un producto o un servicio, muchos dispositivos que censan y transmiten datos digitales. Entonces, hay el tema de disponibilidad de conectividad, de redes, de transmisión, capacidades de almacenamiento de cómputo, también juegan un papel importante, datos en diferentes formatos, cantidades. Entonces, hablamos de todo lo que es Big Data, imágenes, sonido, redes sociales, todo eso son cantidades de datos que aportan a tomar decisiones en términos de cómo funcionan las ciudades y los análisis masivos de información masiva, como todas las tendencias de inteligencia artificial, llámese machine learning, deep learning y todo ese conjunto de tecnologías que cada vez están más presentes y solucionando problemas de ciudad. Entonces, una ciudad inteligente es aquella que coloca a los ciudadanos en el centro de su desarrollo. El centro no son las tecnologías, el centro es los ciudadanos, sus problemas y sus necesidades para promover un desarrollo integrado, sostenible, donde las ciudades sean más innovadoras a través de esas tecnologías, pero también competitivas, atractivas y resilientes. Son espacios abiertos que generan confianza, que apuntan a la sostenibilidad, que promueven la equidad y la inclusión de todos sus ciudadanos. Algunos habilitadores entonces de las ciudades inteligentes, el factor institucional es necesario, estrategias de gobierno digital a nivel nacional o a nivel de las ciudades, políticas públicas, oficinas que estén dedicadas también a esto, que permitan evaluar y generar el valor público a esas ciudades o a esas problemáticas de ciudad, el factor humano, sistemas de colaboración, de innovación pública, rendición de cuentas, participación ciudadana en la toma de decisiones, formación de capital humano, que yo creo que es súper crítico en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, el tema de formación en temas de tecnologías emergentes y de TI es bastante alto. Entonces ahí hay un challenge desde nosotros, desde la academia, cómo integramos academia, sociedad, gobierno, sociedad civil y por último pues está el factor tecnológico en el que están todas las tecnologías emergentes, Internet de las cosas, sensores, Wi-Fi, herramientas de realidad virtual, aumentada, datos en todo su esplendor, datos abiertos de gobierno, data analytics, técnicas de inteligencia artificial y servicios en línea que al final son esas plataformas o esos servicios a los que los ciudadanos pueden acceder para mejorar sus tiempos. Entonces, que yo no tenga que ir a una oficina pública a sacar, no sé, un documento, que yo pueda tramitar mi cédula digital o que ya aquí estamos, por ejemplo, con la cédula digital para disminución de temas de papel, accesibilidad, bueno, todo eso son algunas iniciativas importantes e independientemente de esa infraestructura, pues me debe dar soporte a cubrir algunas iniciativas o necesidades en diferentes sectores, environment o ambiente, movilidad, hábitat, gobierno, economía, personas. Entonces, lo importante es que estas infraestructuras sean fuertes, consolidadas, coherentes, para que puedan ya desplegarse servicios en cada una de estos sectores o de estas necesidades. Entonces, hay que sentar bases, prioridades, identificar stakeholders, estrategias de gobernanza. Hay que desarrollar esas infraestructuras inteligentes y integradas, porque pues si no tenemos infraestructuras estables, escalables y fuertes, pues es difícil desplegar esos servicios que se deben luego identificar cuáles son esos servicios, definir cuáles son esos indicadores
de rendimiento y luego pues asegurar temas de seguridad, campos electromagnéticos, pues y todos esos indicadores que también son importantes de seguridad, privacidad y todo lo que eso conlleva. Que al final lo que busca, pues generar capacidades, lo importante es generar capacidades, no es generar ni indicadores, que a veces eh, somos muy apegados al tema de indicadores y de números. Yo creo que lo más importante es generar capacidades estratégicas, capacidades tecnológicas, capacidades operativas y capacidades de innovación en cada uno de los actores. ¿Por qué? Porque las capacidades pueden desplegarse a mediano y a largo plazo. Los indicadores son un afán de una meta de pronto muy concreta. Entonces, para eso se necesitan estrategias en el que se identifiquen capacidades de cómo es la gobernanza de tecnologías en las ciudades, si hay planes de TI, si hay proyectos de tecnología, cómo son el funcionamiento de la triple o de la cuarta hélice, si hay esos instrumentos de participación ciudadana, gobierno, academia, cómo crecen nuestros sistemas de innovación, cómo generamos actividades de ciencia y tecnología, cuál ha sido el despliegue de servicios en línea soportados en tecnologías de información, todo el tema de gestión de datos, desde datos abiertos, analítica, dashboard, tablero de indicadores y los temas de infraestructura, desde operación de TI, cómo funciona la TI en las ciudades, cómo interoperan temas de sensórica, de instrumentación y obviamente también temas de conectividad porque son necesarios. Algunos casos de aplicación en seguridad ciudadana en Buenos Aires, en Medellín, en Brasil, de movilidad urbana también en Colombia, Medellín, en Santander, en temas de gestión de riesgos y prevención de desastres en Japón. También hay unas iniciativas muy interesantes, temas de eficiencia energética en San Diego, en Estados Unidos, y temas de gestión hídrica inteligente en Singapur, las Bahamas y Las Vegas. Estos son ejemplos de algunos casos exitosos de experiencias innovadoras soportadas en tecnologías de información en ciudades inteligentes que han sido documentadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en un libro que recoge todas esas experiencias. ¿Qué ha venido sucediendo en Colombia? En Colombia hemos venido avanzando, ha venido avanzando la normativa, hay un modelo de medición de ciudades inteligentes que ha venido como también permitiendo establecer esa línea base y últimamente desde el ministerio pusieron a disposición de la ciudadanía la socialización de algo que ellos denominan plataforma de ciudades y territorios inteligentes y donde despliegan cuál es ese diagrama general de una plataforma que ellos quieren implementar para las ciudades, en donde se contemplan el IoT, las redes, sistemas de información y soluciones de ciudad, generando información en donde haya pues como una interfaz en la que usuarios puedan interactuar con estos sistemas, pero que también al interior de las ciudades se generen estrategias o dispositivos o sistemas que sean interoperables desde la analítica avanzada de datos, desde la gestión de dispositivos IoT y que eso genere modelos de datos abiertos, es decir, acceso a la información de la ciudadanía y donde se desplieguen servicios inteligentes. Por ejemplo, esta es la prioridad que le ha dado Colombia, puede que otro tenga otra prioridad, ¿cierto? Que otro país tenga una prioridad, porque esto es una apuesta más a nivel de país, en donde desde el ministerio le apostaron a temas de seguridad, ambiente, agricultura, movilidad y servicios públicos. Digamos que eso son las problemáticas que les interesa atender, en donde pues haya una interacción con usuarios desde controles de mando o cuadros de control, desde diversas aplicaciones y el acceso a datos abiertos, contemplando pues todos estos tipos de usuarios. Eh, alguna cifra de qué está pasando en Latinoamérica. La velocidad promedio de Internet en la región, mientras en el norte de Europa, que son pues el referente, tienen 40.4, nosotros estamos en 7.4, entonces digamos que tenemos unos retos en términos de velocidad de Internet a nivel región. Em, ah, Temas de conexiones de Internet de las cosas
hay una proyección de crecimiento de casi el doble para 2025, es decir, hemos estado incrementando en conectividad y acceso a Internet. En términos de tecnología móvil, eh, temas de acceso a smartphone, lidera Brasil, Argentina y Chile, donde hay mayor acceso también a Internet. Las suscripciones a redes 5G también se esperan, a propósito de la conferencia anterior, las proyecciones es que vayamos también incrementando nosotros en acceso a suscripciones de a 2025 casi, o sea, duplicado por 5 por 6 según la cifra. Las tecnologías de vanguardia en América Latina. Estos son los países latinoamericanos que están más preparados para tecnologías de vanguardia. ¿Cuáles son las tecnologías de vanguardia? Las emergentes. Inteligencia artificial, red de alta velocidad, conectividad, acceso a Internet, Big Data, Data Analytics. Entonces, Brasil lidera en la región, luego sigue Chile y luego sigue México, en el que tienen una perspectiva en la cual estos países están más preparados para asumir, adoptar y usar estas nuevas tecnologías en diferentes contextos. Una cifra también bastante importante, y creo que en pandemia todos eh, vimos, y ahorita voy a hablar de eso, el tema del acceso a Internet, en donde durante casi, yo creería, 6, 7 meses en el que hubo fuertes políticas de confinamiento en casi todos los países y casi que en el mundo el Internet se convirtió en una herramienta para trabajar, para estudiar, para comprar, para hacer cualquier trámite digital, y eso marcó de cara un poco una nueva desigualdad. Y en Sudamérica, si bien no estamos tan mal a nivel promedio, porque pues unos países jalonan bastante alto, por ejemplo, Chile tiene un nivel de acceso a Internet bastante alto, creo que lo tiene por más del 90 por ciento. En Colombia está alrededor del 70%, o sea, estamos como acá en el promedio. En Sudamérica, creo que Colombia está acá en las últimas cifras. Pues hay países en el que todavía la desigualdad de acceso es muy marcada. Incluso también acá en nuestras zonas rurales todavía hay redes 2G, 3G, o donde simplemente hay un solo centro de acceso comunitario al Internet, y eso dificultó temas de educación, por ejemplo, en educación rural, temas de acceso a plataformas para poder asistir a clase, y eso generó temas de deserción bastante altos. Entonces, hay también unos retos muy importantes en Latinoamérica, en las zonas rurales, de acceso a Internet. Y otras cifras también muy interesantes, siempre les mencioné que la innovación era un elemento fundamental para poder generar propuestas y soluciones de ciudades inteligentes. Bueno, y nuevamente Latinoamérica está en países, pues en unos lugares bastante bajos. Y aquí innovación, ese es el índice mundial de innovación, y es que tanto nuestras industrias innovan, generan patentes, vinculan doctores. O sea que acá también tenemos unos retos bien interesantes, y es donde lidera, en este caso, lidera Chile, México y Costa Rica. Tienen un mejor indicador, pero miren que pues miramos, es muy a la par, porque estadísticamente pues la diferencia es de un punto. Entonces digamos que digamos que estamos muy parejos en esos países que de Latinoamérica están en la cima y en la vanguardia. Igual temas de competitividad digital, esto era y países en términos de innovación, en términos también de competitividad digital, está muy relacionado con el índice anterior de preparación de tecnologías emergentes. Nuevamente Chile, Brasil y México lideran
los puestos en Latinoamérica, a nivel mundial estamos en puestos 40, 50, pero miren también que es muy parejo y de pronto Chile sí tiene una pequeña ventaja en ese índice de competitividad digital. Está asociado que también tiene muchos mejores niveles de adopción tecnológica, niveles de gobierno digital, también niveles de acceso y conectividad de ciudadanos a redes de Internet. Y por último, creo que es el último, sí, y por último, el tema del boom del e-commerce latinoamericano. Ha venido creciendo el tema del comercio electrónico. En pandemia creo que hubo un reto muy, muy, muy duro para las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en Colombia el 80% de las empresas son pequeñas y medianas. Entonces, todos sabemos lo que pasó en pandemia, que de un momento a otro nos volvimos casi que dependientes de las tecnologías de la información y que las MIPYMES tuvieron esa dificultad de hacer esa adopción tecnológica de un día para otro. Estas son las proyecciones del mercado del e-commerce en donde, bueno, vemos que hay una perspectiva de crecimiento general para Latinoamérica y eso implica también más acceso a tecnología, más uso, más apropiación, desarrollo de aplicaciones que estén también muy cercanas a las pequeñas y a las medianas empresas, que en nuestros países en Latinoamérica casi que son un porcentaje bastante alto del grueso empresarial de las economías y de nuestras economías emergentes. Retos que surgieron a partir de la pandemia, todos los temas de conectividad. Esto los he tomado de diarios que iban saliendo como noticias, de cómo también se percibía qué era lo que estaba pasando en términos digital o en términos tecnológicos a lo largo de la pandemia. Entonces la conectividad fue otra desigualdad que se deslumbró en términos de esos periodos de confinamiento, en donde pues las personas que no tenían un acceso a la tecnología pues quedaban excluidas casi incluso que del diario y del día a día. Las pymes enfrentan retos como la digitalización de procesos, acceso, adopción de tecnología, teletrabajo y formación de capital humano. Allí también creo que hay varias cosas por hacer y obviamente en temas de formación de capital humano, nosotros como academia tenemos que repensarnos y ver cómo vamos o podemos generar soluciones también a ese sector de la economía que es tan importante como las pymes. Aunque casi todas las empresas tienen internet, pocas lo usaban para vender en ese tema de pandemia. Yo creo que eso ha cambiado en 1 o 2 años. La pandemia también ha venido a acelerar la adopción, a generar otras opciones de comercio, pero esa era la realidad antes de, o sea, si bien tenían páginas web, digamos que el nivel transaccional aún era muy a nivel presencial y ya creo que en este año, año y medio de confinamiento, eh, nos aceleró la adopción de tecnologías, no sé, unos 15 años, pues, podría calcular yo. También hay unos desafíos muy importantes en términos de infraestructura. Por ejemplo, acá en Colombia hay un día en el que se promueve mucho como el Black Friday, o sea, en el que hay mucho comercio electrónico. Cuando estábamos en confinamiento, pues digamos que eso fue una manera de reactivación económica, pero las infraestructuras tecnológicas colapsaron porque las páginas web, incluso de comercios, de empresas multinacionales, no fueron capaces con la cantidad de usuarios o con la cantidad de requests. Entonces eso fue como noticia acá en Colombia porque decían colapsan las páginas web de los comercios en la segunda jornada sin IVA. Entonces eso evidencia también que incluso las grandes empresas no son capaces de responder a la demanda o al acceso de servicios digitales cuando hay de pronto unas fechas muy particulares de este tipo de compras o de comercio, hacer videollamadas, enviar mensajes de voz y consumir noticias, las acciones más realizadas durante el confinamiento, y eso demanda unos desafíos de almacenamiento, de transmisión y de procesamiento de datos. Y el 30% de lo que se publica en redes
sobre el COVID es falso. Y allí entonces también, ¿dónde queda la protección de datos en la batalla del coronavirus? Que también fue algo que surgió en marco de la pandemia. Entonces ya finalmente las tecnologías emergentes nos pueden ayudar a recopilar, conectar, utilizar datos, pero la mayoría de iniciativas aún están destinadas a encontrar eficiencias de costes dentro de los sistemas existentes y no enfocadas hacia los ciudadanos. También es, si bien yo mencionaba el tema de infraestructura, el tema de acceso, es muy importante, pero una implementación de acceso a tecnologías más planificadas puede causar daños a la sociedad, como por ejemplo la exclusión tecnológica. Y eso fue lo que pasó en pandemia con nuestras comunidades rurales. Digamos que en las ciudades teníamos la solución, pero digamos que esas personas al final en pandemia, que no tenían acceso a Internet, se entraron a un grupo de exclusión tecnológica porque no tenían esos medios para poder acceder a servicios incluso que eran básicos como salud y educación. Entonces, también debemos pensar que si proyectamos las ciudades hacia este tipo de iniciativas, debemos tener también, ver cómo suplimos esas iniciativas para las personas que no tienen acceso tecnológico. En lugar de limitarse al papel de ciudadanos pasivos, las ciudades deben promover a los ciudadanos como jugadores activos en el desarrollo, regulación, apoyo, implementación de las TIC y sostenibilidad por ser un elemento o un jugador clave en este tipo de iniciativas. Y las ciudades inteligentes sostenibles, pues necesitamos infraestructuras TIC que sea, y cuando hablo de TIC, hablo de redes, hablo de acceso a computadores, hablo de acceso a sensores, a IoT, a todas esas infraestructuras, pero que sean estables, seguras, fiables e interoperables para que puedan dar soporte a volumen de aplicación y sistemas digitales. En Latinoamérica tenemos también unas situaciones muy particulares, por ejemplo, cuando hay zonas de montaña, por ejemplo, aquí en Colombia hay zonas de acceso muy difícil por temas de selva, por temas de muchas fuentes hídricas como ríos, entonces tenemos islas, como en nuestro caso de San Andrés y Providencia, entonces todas esas configuraciones locales también limitan los accesos de infraestructuras y son desafiantes para nuestros contextos latinoamericanos. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Tenemos un gran potencial para las circunstancias de muchos países en desarrollo, pero no lo estamos utilizando plenamente. Entonces, hay que repensar el papel de la academia, de la sociedad, de los gobiernos, de los ciudadanos, para poder promover este tipo de iniciativas. En cuanto a la capacidad política, solo el 8% de las organizaciones políticas de ciudades inteligentes tienen su sede en países en desarrollo, entonces son iniciativas que están concentradas en el primer mundo. En cuanto a la capacidad de investigación, solo el 12% de investigadores de ciudades inteligentes más publicados poseen en países en desarrollo, entonces también hay unas oportunidades muy importantes desde la academia en el cual podemos desarrollar iniciativas de investigación, de desarrollo, de alianzas con empresas, con gobiernos para solucionar nuestros problemas que, vuelvo, insisto, son muy particulares y diferentes a los del primer mundo. Nosotros tenemos problemas, lamentablemente, de corrupción, de pobreza, de acceso a servicios públicos. Entonces son problemas muy nuestros y nosotros somos los que debemos proveer un poco esas soluciones. En Europa, si bien hay iniciativas muy desarrolladas, digamos que ellos esos problemas ya los solucionaron hace mucho. Entonces, nuestros contextos solamente los conocemos nosotros y nosotros también debemos empezar a brindar capacidad de investigación, de desarrollo, de innovación, de patentes en ese sentido. Y la escasa, entonces, también capacidad de investigación puede obstaculizar esa contextualización necesaria porque vuelvo, insisto, no es la falta de organizaciones políticas autóctonas en los países del desarrollo tienden a adoptar marcos políticos proporcionados y probados en países en desarrollo que tal vez no pueden ser óptimos, no pueden ser eficientes o no pueden ser pertinentes para nuestras propias circunstancias. Entonces tenemos mucho que hacer en nuestro contexto latinoamericano, en nuestros países y también en extranacional. Por último, no podemos confiar nuevamente en esas tecnologías digitales, podemos correr el riesgo de excluir a las personas con acceso limitado
y podemos limitarlos también en términos de servicios. La institucionalidad es muy importante, políticas públicas robustas a mediano y a largo plazo que proyecten este tipo de proyectos. Los proyectos de ciudad inteligente son a mediano y a largo plazo, no son a corto plazo. A corto plazo es instalar una antena de conectividad, a mediano y a largo plazo es cómo usan y cómo cambia ese acceso a esa conectividad, a la calidad de vida de los ciudadanos. Hay que generar incentivos para el desarrollo de soluciones digitales a empresas, de estudiantes, academias y que sean centrados en solucionar los problemas de ciudad y debe fomentarse definitivamente la participación ciudadana en ámbitos como planificación urbana, preservación cultural y creación de espacios públicos para mejorar la calidad de vida. Entonces, por mi parte, eso era lo que quería presentarles. Ok, muchísimas gracias, Gina. Por favor, las personas si tienen alguna pregunta, nos escriban en el chat o alcen la manito. Pareciera que no hay. En todo caso, igual Gina con su sección Ecuador. Yo tengo una pregunta. Ok. Sí, muchas gracias Gina por su presentación muy, muy interesante. Eh, una pregunta rápida, simplemente, ¿cuál es su perspectiva o su visión acerca de una aplicación de manera práctica en nuestros países, como por ejemplo en Ecuador y Colombia, que está, digamos, muy próxima y no lo hacemos por falta de gestión? Algo muy, una solución de ciudad inteligente que se pueda desarrollar, digamos ya, y que no se la esté desarrollando por falta de gestión en nuestros países, como por ejemplo en Ecuador y Colombia. Aquí en Colombia ahorita estamos en temas de elecciones, pues saben que son temas críticos, pero en las encuestas siempre manifestamos, por ejemplo, yo creo que eso en general en Latinoamérica, la preocupación por la corrupción, ¿cierto? Entonces, en los temas de transparencia, en los temas de veeduría ciudadana, yo creo que en eso podríamos empezar a generar incluso desde la academia, aplicaciones que permitan esa visibilidad de veeduría ciudadana, ¿cierto? Porque todos nos quejamos, ¿cierto? Nos quejamos de la corrupción y nos quejamos, pero bueno, ¿qué hacemos cada uno para poder minimizarla o para poder generar un poco más de conciencia? Porque esos son los problemas de Latinoamérica, son corrupción o temas de pobreza. Creo que también el tema de pobreza para nosotros es muy crítico como latinoamericanos, cada vez van creciendo. Pandemia definitivamente ahondó esos índices de pobreza. Por ejemplo, acá en Colombia fueron un 15, un 20% más de personas que ingresaron a pobreza extrema. Entonces, creo que esos dos temas son muy críticos para nosotros como latinoamericanos, desde corrupción y pobreza, desde México hasta Punta Arenas en Chile. Entonces, estrategias como que nosotros generemos proyectos de grado, de investigación, que nos unamos también con las personas de ciencias humanas. Yo creo que los ingenieros no somos mucho de trabajar a veces interdisciplinariamente, pero también para comprender un poco más esos fenómenos y poder generar soluciones más eficientes y más efectivas. Muchas gracias, Gina. Creo que hay otra pregunta en el chat. Sí, si quieren la leo. Buenos días. ¿Cuál es el reto más importante que se debe tener en cuenta para dar el salto a una ciudad inteligente que, por ejemplo, los países de la Unión Europea ya pasaron? Miren, yo creo que es un tema de planificación. Yo voy a hablar un poquito de lo que yo veo aquí en Colombia. Yo hice mi tesis en Ciudad Inteligente desde 2003, estoy estudiando un poco el tema y yo creo que y la percepción que pasa acá, y creería que es en todo generalizar nuestras políticas son muy a corto plazo. O sea, es un
vamos a crear todo el tema de ciudades inteligentes a nivel nacional, pero cada 4 años si cambia el político de turno, pues entonces ya eso no sirve y ya volvamos e iniciamos o pasa en las ciudades, ¿cierto? El plan de desarrollo del alcalde X es a 2 a 3 años y empiezan a hacer ciertas cosas y luego a 3 años viene otro, entonces dice, no, pero es que eso, yo quiero ser original porque todos quieren ser original y ser original es no generar continuidad. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque si tú tienes buena planificación, vas a tener planificación para generar infraestructura, pero también vas a tener planes de formación, pero también vas a tener articulación academia, empresa, Estado. Entonces, son políticas a mediano o largo plazo y así le apostó Europa. Y de hecho, Europa, si bien tiene iniciativas de ciudades inteligentes, todavía están ejecutando esos planes. Hay fondos de H2020 para tienen un track de ciudades inteligentes en el que se está generando innovación, desarrollo alrededor de estos temas. Entonces, planificación y estrategias a mediano y a largo plazo a niveles nacionales, es decir, que no cambien con el gobernante de turno, porque si no, siempre vamos a estar en iniciativas o en pilotos muy chiquitos que no van a avanzar y que no van a generar consolidación a mediano y a largo plazo y que realmente impacten. O sea, porque vuelvo e insisto, aquí podemos poner 1000 zonas Wi-Fi, pero ¿y para qué utilizan el Internet? Pues para entrar a Facebook, pues no creo que eso cambie como mucho la vida de la ciudadana. Ah, no, lo utilizan porque las personas pueden hacer sus trámites, entonces ahí también hay una cosa muy interesante. Aquí me dice, buenos días, los municipios deben llevar el control o deben crearse nuevas instituciones. Yo creo que dentro de los municipios deben haber, no sé cuál sea la estructura ya, secretarías o deben haber un tipo de institucionalidad. Yo les voy a comentar el caso de Colombia, que a mí me ha parecido que en Latinoamérica ha sido bastante interesante. Nosotros tenemos un ministerio de TIC. Entonces, digamos que ese ministerio a nivel nacional lanza unas políticas y lanza unas estrategias. Lo que yo les mostré dentro de la diapositivas en donde está toda esa plataforma de TI, es una iniciativa a nivel nacional. Es decir, hay unos lineamientos que todos los municipios deben cumplir. ¿Y qué vienen haciendo los municipios? Pues aquí se han creado secretarías de TIC, así como hay la Secretaría de Gobierno, como hay la Secretaría de Hacienda, como hay, o sea, se ha creado una institucionalidad de Secretaría TIC que es la que recoge esas iniciativas del ministerio. Y creo que eso ha funcionado porque ha desagregado también las responsabilidades nacionales y lo que hacen esas secretarías en una persona encargada, en un departamento encargado, que lideren y asuman la responsabilidad de los avances en ese sentido. Entonces, temas de institucionalidad, y yo comento este caso, lo he comentado en Chile y en Costa Rica, digamos que ellos no tienen un ministerio de tecnologías de información que facilite de pronto esa transición política y esa planificación a mediano y a largo plazo y que saque instrumentos que los municipios ejecuten. También porque hay una política también un poco nacional, ¿no? Que direccione todo, porque si no, pues cada uno también va haciendo lo que le parece. Aquí me dicen que si creo que las ciudades inteligentes solo son posibles mediante 5G. No, porque yo creo que no dependen de un tema de infraestructura. Si hay una aplicación, incluso una aplicación o un servicio, como decía ahorita, bueno, no sé, vamos a ver temas, por ejemplo, de movilidad. Siempre pongo el tema de movilidad porque creo que es como lo que todos nos identificamos, que es difícil estar 4 o 5 horas en un taco, en un trancón o en una congestión, pero yo creo que no están sujetas al tema de 5G, porque de hecho ya hay cosas y ya hay iniciativas en Latinoamérica que han venido surgiendo sin 5G. Son más que se generen aplicaciones basadas en tecnologías que puedan suplir una problemática. Por ejemplo, acá están aplicaciones que ayudan a todo el tema de transporte integrado. También hay temas, por ejemplo, hay una aplicación de los huecos, los baches, yo no sé cómo les digan ustedes allá en Ecuador, de las ciudades. Entonces, no sé, la alcaldía se creó una aplicación en el que yo como ciudadano, si veo un bache o un hueco en la calle, voy y la reporto con el compromiso de que ellos, pues obviamente, ya tienen una atención y van y lo tapan de manera más rápida. Eso es aplicaciones, no necesariamente tienen que ser de alta velocidad o de alta capacidad, sino que
cómo las tecnologías apoyan a solucionar problemas de nuestras ciudades y de nuestros ciudadanos. Entonces, con 5G todo sería más maravilloso, pero ya podemos ir haciendo cosas. Yo creo que no hay más preguntas, no veo, creo que ya le respondí todo. Aquí me dicen que las ciudades deberían comenzar con pilotos, sí, o sea, sí, es importante comenzar con ciudades pilotos y también con iniciativas pilotos. O sea, una ciudad inteligente no puede pretender ser inteligente en todo. Por lo general, cómo han funcionado los pilotos a nivel internacional es seleccionar de pronto algunos sectores y problemáticas en el que quieran solucionar. O sea, no, yo sé que hay rankings de ciudades inteligentes, entonces la ciudad más inteligente, pues yo difiero un poco de ese tema de ranking desde mi manera personal y bueno, los rankings siempre tienen un propósito para todo, pero seguramente Barcelona tiene unas experiencias de ciudad inteligente en tema de movilidad, porque ellos se concentraron en eso. En Santander, España, al norte ellos tienen unos temas de gestión de residuos muy impresionantes. En Reino Unido están en temas de gobernanza. Entonces, sí, deberían ser pilotos, pero también pilotos en el que se busquen cuál es eso se llama especialización inteligente. O sea, yo como ciudad, ¿en qué quiero empezar a generar pilotos? No en todo, porque no vamos a ser buenos en todo. Y así como la ciudad dice, esto tiene una vocación de agricultura, o acá, por ejemplo, nos interesa el turismo, porque entonces apuntémosle a esos sectores que son claves y que generan directamente desarrollo económico y bienestar en nuestras comunidades. Bueno, yo ahora sí creo que no veo ya más preguntas, ¿cierto? Me confirma la moderadora para no... Creo que la respondí toda. Creo que sí. Ujú. Bueno, Bueno, con todo igual, por parte de IEEE Sección Ecuador Comsoc, agradecemos nuevamente tu participación y esperamos contar en próximos eventos. bueno, muchísimas gracias, Miriam y Boris. Que tengan muchos éxitos en lo que queda del evento. Saludos desde Colombia. Gracias. Gracias, gracias Gina, por su participación. Hasta pronto.